Hermanos en Cristo Jesús, demos con sumo gozo este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 8 de agosto. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 156, dice: Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Vamos a tener un momento de reflexión, hermanos, con el preludio número 20. Grato es contar la historia. Para ello invitamos a nuestra hermana, la ministro Carla Santiago, a que nos lleve en este momento. El llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 113. Dios levanta al pobre. La palabra de Dios dice: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y menesteroso alza del muladar, y para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias, Padre, porque nos permites llevar a cabo este culto, Señor, rogándote, Padre, que tú bendigas a nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, el cual dará el mensaje el día de hoy, Señor, rogándote, Padre, que todo lo que tú tengas para nosotros podamos llevarlo a la práctica, aplicarlo, Señor, en cada uno de los pasos y en cada una de nuestras decisiones de vida, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 543, de gloria en gloria. De gloria
Es el momento de la lectura devocional, hermanos, la cual la encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 2, 1 al 16. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Es el momento de la oración de intercesión, hermanos, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por todas las bondades que recibimos de Él. También vamos a orar por algunos hermanos que están enfermos y que necesitan pues el consuelo del Señor, claro, las oraciones de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites la vida, Señor, porque continuamos alabando tu nombre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que primeramente aceptes, Señor, el perdón de nuestras faltas, Señor, que hemos cometido. Oramos a ti para que tú nos bendigas, Señor, en cada una de nuestras áreas, que somos débiles, Señor, en que fallamos, y que siempre nos mandes al Espíritu Santo y tu palabra para que a través de ellos podamos encontrar este arrepentimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos ayude a caminar de la forma más correcta hacia ti, Señor, sabiendo estas verdades, que tú perdonas los pecados de tu pueblo, Señor. También oramos a ti y te damos las gracias, Señor, porque nos permites continuar, Señor, orando por los hermanos que se encuentran delicados de salud. Ponemos en tus manos la vida del hermano Ismael Galicia, Señor. Oramos por su vida para que tú le fortalezcas, Señor, en este tiempo de enfermedad que él está pasando, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que pongas todos los conocimientos en los médicos, Señor, las habilidades para que ellos puedan ayudar al hermano en la enfermedad que está padeciendo, Señor. Creemos que tú tienes el poder y por eso es que a ti acudimos, Señor. También te pedimos por toda la familia, por la hermana Paulina, por todos sus hijos, sus nietos, Señor, que tú les fortalezcas en este tiempo, Señor, en que el hermano está delicado, Señor, que está enfermo. Te pedimos que tú siempre le ayudes. Tú has puesto en la vida del hermano Ismael la fe, la confianza, Señor, y seguramente él sigue confiando en tu palabra, Señor. Por eso es que te pedimos que tú lo bendigas. Así mismo también oramos por la vida de la hermana Martita Castañeda, Señor. También te pedimos que le des fuerza, Señor, en esta enfermedad que tú también has permitido en su vida, Señor. Oramos para que le bendigas, Señor, en cada una de sus necesidades, que le fortalezcas, así mismo al hermano Rodolfo y a todos sus hermanos. También te pedimos la fortaleza para ellos, Señor. Son hermanos que se encuentran en enfermedad, Señor, y te pedimos por sus vidas, Señor, para que tú les sanes, Señor. Padre, también oramos por la vida de la hermana Elizabeth Rodríguez, Señor. Gracias porque tú le has concedido este empleo, porque tú le das la dirección. Y te pedimos también, Señor, que tú te estés manifestando en su vida, Señor, que siempre permitas que ella pueda ser una buena directora, Señor, en el empleo que le has dado, Señor, que pueda administrar correctamente todo, Señor, lo que tiene que ver con el empleo. Ella te agradece, Señor, y nos unimos a su agradecimiento de que tú le favoreces, Padre Santo, con el trabajo, Señor.
También asimismo, Señor, oramos por la, por la vida de la hermana Lili Funatsu, Señor. Te agradecemos por el cumpleaños, por su cumpleaños, Señor. Te pedimos que tú le fortalezcas, que le ayudes, Señor, que siempre se realicen sus metas, Señor. Gracias porque has permitido un año más de vida, Señor, y te pedimos que siempre le sigas bendiciendo, Señor. Toma la vida también, Señor Dios, de cada uno de los que estamos en necesidad, de cada uno de los que estamos enfermos, Señor. Tú conoces a cada uno de tu pueblo, Señor, y ponemos todas estas dolencias, todas estas enfermedades en tu trono para que tú nos ayudes, Señor, para que tú nos fortalezcas en cada una de las necesidades. Oramos por la economía, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, que también tú puedas siempre ayudarnos, Señor. Oramos por los trabajos, Señor, que no falten en nuestro hogar, Señor, y también por la salud, Padre, en este tiempo en que hemos regresado otra vez al semáforo rojo, Señor, y todo el tiempo que estamos de enfermedad. Oramos por esta enfermedad para que siempre tú puedas ayudarnos a tu pueblo y que estemos siempre confiando solamente en tu palabra, Señor, en saber que tú eres el que tiene el control de toda la enfermedad. En ti confiamos, Señor, en ti están puestas nuestras esperanzas, Señor, en el tiempo que tú así lo decidas, que podamos abrir los templos para que nos reunamos, Señor. Te damos las gracias también, Señor, por los trabajos del presbiterio, Señor. Te pedimos que tú les bendigas, Señor, que tú bendigas todo el campo presbiterial, a cada una de las iglesias, las congregaciones, las misiones, Señor, que tú estés fortaleciendo a cada uno de los líderes y de las familias que lo componen. Padre, también ponemos en tus manos la vida del pastor Hernán Almaraz Ortega, Señor, uno de nuestros pastores del presbiterio. También ponemos en tus manos a él, a toda su familia, por la pérdida de su padre, Señor. Oramos para que tú los fortalezcas, que tú estés siempre ayudando a estos hermanos, Señor, a que ellos puedan encontrar la salud, Señor, que siempre se puedan restablecer y que también ellos puedan continuar confiando en tu palabra, Señor. Te pedimos por cada uno de los enfermos de COVID, Señor, que han sido contaminados, que están en sus casas, en los hospitales. Oramos para que tú los bendigas, Señor, y que tú les estés restableciendo la paz. Oramos por el señor Raimundo Pacheco, Señor, que está gravemente enfermo de COVID, por su esposa, Señor, que tú les bendigas en la economía, que les fortalezcas, Señor, que ellos puedan salir adelante, Señor, de estas enfermedades que tú has permitido en sus vidas, Señor. Creemos en ti, Señor, y si ellos no te conocen, Señor, que tú estés permitiendo que a través de las enfermedades, a través del dolor, ellos puedan también voltearse hacia ti y encontrar tu rostro, Señor, para que te puedas bendecir también como lo has hecho con tu pueblo. Señor, toma la vida de todos los hermanos adultos de la iglesia, Señor, que ya han pasado mucho tiempo en su vida trabajando en la iglesia, Señor, en sus trabajos, en sus hogares. Fortalece sus vidas, Señor, todos los hermanos adultos, ancianos de nuestra iglesia, Señor, que te buscan, Señor, y fortalece la fe de cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces a nuestros hermanos que están pues muchas veces solos en su casa, Señor, y te pedimos que les des fuerza a cada uno de ellos, que siempre les hables a través de tu palabra y que les consuele siempre tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a que estemos orando unos por otros, Señor. No podemos físicamente estarnos visitando por la enfermedad, por la pandemia, y te pedimos que en los hogares que estemos, Señor, en el lugar que estemos, en la oficina, en el trabajo, estemos constantemente orando a ti por cada una de las necesidades que tenemos como iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 303, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar solo
Momento de los avisos, hermanos. Se les recuerda que el templo seguirá cerrado en tanto se reúnan las condiciones sanitarias acordes a la pandemia. Asimismo, hermanos, se les recuerda que cualquier asunto relativo con la iglesia lo pueden tratar con nuestro pastor, con el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, con nuestra hermana Mara Galicia, nuestro hermano Alejandro Mora, los cuales asisten de manera regular a esta casa de oración, y asimismo pueden hacerlo a través de correo electrónico o en su defecto, si es un asunto que requiera alguna atención de tipo especial, pueden dirigirse al consistorio de nuestra amada iglesia a través de un escrito, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con nuestras ofrendas. La palabra de Dios dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Señor y Padre nuestro, ponemos en tus manos, Padre, estas ofrendas que tu pueblo reunido te da. Es tan solo un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendícelas, bendice al dador alegre, bendice al administrador de estas ofrendas, Señor, poniendo todo esto en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de la lectura bíblica base del mensaje del día de hoy, la cual la vamos a encontrar, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 12. El tema del mensaje se titula Vivamos en la fe, de labios de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, ya tienen ustedes la primera carta del apóstol Juan, y vamos a leer el capítulo 4, versículo 7 al 12. Ahí es donde vamos, ¿verdad? Estamos llevando la serie de las cartas de Juan. Se han hecho algunas excepciones buenas, como hace 8 días, pero vamos a continuar con la carta. Así que busquemos el capítulo 4 de la primera carta de Juan, del versículo 7 al 12. La palabra del Señor dice, y tiene como título, ¿verdad? Dios es amor, lo que tenemos aquí atrás también como un letrero, y eso es una verdad, Dios es amor. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios no ha amado así, otra vez el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Padre, te pedimos por tu palabra, te pedimos que la bendigas como lo has hecho a través de la historia con tu iglesia. Te pedimos que nos ayudes a escuchar y a entender, a leer la palabra, sobre todo a obedecerla. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, estamos entonces en las cartas de Juan, ya lo dijimos, y Juan en los capítulos anteriores ya mencionó el tema del amor. Juan se ha dedicado a hablar acerca del amor, ha dado una exposición muy amplia acerca de lo que es el amor. Ahora en esta sección que ya leímos,
Juan está presentando un análisis total o completo del tema del amor. Primero nos habla y nos dice en qué consiste el amor, y ahora él nos los va a describir y haciendo un análisis total, ¿verdad? ¿Qué es un análisis? En donde se separan las cosas una por una para poderla detectar, para poderlas estudiar detalladamente, ¿verdad? Así son los análisis en general, en cualquier área. Bueno, aquí Juan es lo que va a hacer, va a estar analizando, va a estar viendo cada uno de los aspectos que hablan acerca del amor. Y Juan lo hace a través de contrastes, ¿verdad? Y paralelismos. Juan habla acerca de la oscuridad, de la luz, habla del pecado, habla de la persona que es santa, etcétera, y Juan continúa de esta forma escribiendo. Dice en los primeros 2 versículos que leímos, es decir, el versículo 7 y 8, queridos amigos, amémonos unos a otros. Ya estábamos comentando, ¿verdad?, que la palabra amados la podemos traducir como queridos amigos. El día de hoy no hablamos así, no nos dirigimos a alguien como amado, ¿verdad? Le decimos mi estimado, muy querido amigo, etcétera. Pero eso es lo que Juan está diciendo, ¿verdad? Se refiere a la iglesia como queridos amigos, como amados, y les dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En estos versículos que leímos, en estos 2 versículos, en el 7 y en el 8, Juan está hablando del amor que se origina en Dios. Y aquí una pregunta, ¿verdad? Podemos preguntarle a un sociólogo, por ejemplo, a un psicólogo, a un psicoanalista, ¿en dónde se origina el amor? ¿Dónde inicia el amor? ¿Dónde tiene su origen el amor? Y podemos escuchar diferentes conceptos, ¿verdad? Es más, podemos preguntar a ciertos grupos religiosos y bueno, podemos escuchar quizá el amor, quizá las respuestas, pueden ser, el amor viene de la misma unidad de la iglesia, el amor que debe existir en el ámbito religioso viene de acuerdo a las circunstancias que hay en la sociedad. Y se pueden decir muchas situaciones, de verdad, ¿dónde nace el amor? Pues en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en los instintos y en los sentimientos de las demás personas, en ver cómo nace un hijo, etcétera, etcétera. Pero Juan es muy biblista, ¿verdad? Y Juan dice que el amor se origina solamente en Dios. Entonces, el origen del amor, de acuerdo al apóstol Juan, el origen del amor se encuentra en Dios. Y Juan entonces lo que está haciendo este análisis, ¿verdad? Está tomando cada una de las partes que él está hablando y él empieza diciendo que el amor no se origina en ninguna otra parte, sino solamente se origina en Dios. Y aparte de eso, Juan pasa a describir al creyente como una persona que ama y conoce a Dios. Eso es muy importante. Entonces, si el amor se origina en Dios, quiere decir entonces que el creyente ama, ¿verdad? Ama a su prójimo y conoce a Dios. En contraste con esto, en contraste con la actitud del cristiano, el incrédulo, el pecador, no ama porque no conoce a Dios. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y entonces ahora Juan les va a hablar a la iglesia, ¿verdad? Y va a él a hacer todo lo posible para que la iglesia pueda examinarse a sí mismo y poder determinar, ¿estamos amando o yo estoy amando de acuerdo al concepto bíblico o estoy amando o queriendo amar a las personas tomando otros conceptos? Amados, amémonos unos a otros. Eso es lo que dice Juan. Y Juan entonces se dirige a los lectores usando un término muy familiar, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Él se pone a la par de sus hermanos y él está diciendo, o de una manera está entendiendo que el amar a un hermano quizá para algunos sea difícil, quizá para otros sea más fácil, etcétera,
Pero Juan, al mencionarle este término filial de queridos amigos o de amados, les está diciendo en otras palabras que él también ha pasado por estas situaciones. Quizás si alguien no puede amar a un hermano, Juan lo puede entender porque quizá ya pasó por esa situación. Entonces los términos que Juan usa para dirigirse a la iglesia son importantes notarlos, ¿verdad? Hay otros términos que él les habla y les dice hijitos míos. Ahí Juan está tomando la posición de un pastor, la posición de un padre amoroso que se interesa por la familia y se dirige a ellos como hijitos míos o queridos hijos. Entonces lo que incluye esta oración gramatical que estamos diciendo, ¿verdad? De que queridos amigos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios, incluye en esta oración una exhortación al amor mutuo. Aquí Juan no está analizando el efecto que los miembros de una familia sientan unos por otros. En cambio, lo que hace es escribir el verbo amar, que significa amor divino. Sí, o sea, entonces es muy distinto, ¿verdad? Cuando sentimos, cuando nos interesamos en las situaciones de unas personas, sí, está perfecto, ¿no? O sea, el que sintamos un amor hacia la gente, eso es obvio, no solamente a los hermanos de la iglesia, sino en general, amigos, a compañeros de trabajo, de escuela, etcétera, eso es normal, claro que sí. Pero aquí Juan está hablando del amor que Dios pone en nosotros, es un amor especial, es un amor divino, y ese amor divino solamente se encuentra en el ser de Dios. Así que Juan indica, ¿verdad?, que Dios inicia el amor. Entonces, el amor no lo inician nuestros sentimientos, nuestras emociones, las situaciones en las que nos encontremos, las personas, las circunstancias, no, sino que Dios es quien inicia el amor en nosotros. El Señor, Dios, derrama su amor sobre su pueblo, y asimismo como Él derrama su amor sobre su pueblo, espera que a su vez los miembros de dicho pueblo manifiesten ese mismo amor unos por otros. Esa es la intención, ¿verdad?, que tiene el Señor al darnos el amor que Él posee. Ya dijimos que el lugar, por así llamarlo, ¿verdad?, o sí, el lugar en donde se inicia el amor es en Dios. Entonces Dios es amor, como está aquí arriba, claro que sí, Dios es amor, siempre ha sido amor, siempre será amor, y ese amor Él desea que sea destilado dentro de su pueblo. Eso es lo que Dios desea, ¿verdad? Dice el mismo versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta frase es importante. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, esta es la señal distintiva que tiene el creyente. La persona que nace de Dios es una ventana a la vida, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. Es una ventana a la vida a través de la cual el amor de Dios se deja ver. El amor de Dios brilla, ¿verdad?, en el mundo. El creyente manifiesta su amor a su prójimo, haciendo por el prójimo, por su hermano, por su compañero, lo que él mismo desea que hagan por él. En definitiva, o en otras palabras, el cristiano, el que tiene la distinción de ser cristiano, el cristiano, aquel hombre que Dios ya ha puesto su amor en él, el cristiano muestra su amor obedeciendo la regla de oro. Usted recuerda cuál es la regla de oro, ¿verdad? El Señor Jesús les habló a sus discípulos y les dijo: traten a los demás como les gustaría que ustedes fueran tratados. Esa es la regla de oro. Entonces, pero es que el hermano, mi patrón o mi vecino se ensaña conmigo y es cruel. Tú ámalo. Eso es lo que Dios pide, ¿verdad? Ama a aquella persona como a ti te gustara que te hubieran amado. Entonces, hermano, el creyente ama a su prójimo como a sí mismo, o eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad?
El creyente ama a su prójimo como a sí mismo porque, como escribe Juan, este creyente conoce a Dios, por eso ama a su prójimo. Estamos hablando del tema del amor porque estamos siguiendo las cartas de Juan. Y Juan es muy interesado, ¿verdad?, en que la iglesia tenga este amor de Dios. Entonces, el creyente conoce a Dios, por eso ama. Es decir, el creyente o el cristiano tiene comunión con Dios y el Padre y con su Hijo, con la Trinidad. Y refleja, por consiguiente, la virtud del amor. Denle vuelta, por favor, ahí en el capítulo 1, versículo 3 de la misma carta de Juan. Y dice el versículo 3 en el capítulo 1: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, este conocimiento que tenemos acerca de Dios es muy importante, porque ese conocimiento de Dios va a permitir que tengamos el amor. Entonces, cuando Juan dice, ¿verdad?, y aprovecha para, o sea, lo que está diciendo Juan acerca del amor también lo pasa a decir con otra intención, o quizá con otra intención. En el tiempo de Juan había una secta que se conocía como los gnósticos, ese era su nombre, los gnósticos, escribe con G al principio, GN, gnósticos. Estos hombres gnósticos negaban la humanidad de Jesús. Decían que Jesús había venido a este mundo, sí, pero solamente en forma de espíritu. Era imposible que un hombre físico, un hombre material, pudiera soportar toda la carga que Jesús tuvo que soportar, toda la angustia que el Señor tuvo que pasar. Y entonces decían los gnósticos, sí, Jesús vino, pero solamente en espíritu. Bueno, Juan dice lo contrario, ¿verdad? De hecho, cuando empieza su carta, la primera carta de Juan, dice en el versículo 1 del capítulo 1, lo que era desde el principio, se está refiriendo a Jesús, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a Jesús, al verbo de vida. Es decir, entonces en esta frase, ya en el capítulo 4, Juan pasa a recordarles, ¿verdad?, a los gnósticos que Dios es amor, que el cristiano, cuando tiene esta relación con el Señor, él conoce el amor de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué decimos eso, ¿verdad? Porque Jesús, cuando se encarna en un ser humano, en un hombre, entonces Dios manifiesta su amor al mundo a través de Jesucristo. Y Juan, todos los discípulos, vieron, contemplaron a Jesús, que era un ser no solamente espiritual, sino también físico. Y dice más adelante, ¿verdad?, estamos todavía en el versículo 7, dice que el que no ama no conoce a Dios. Eso es lo que dice, el que no ama no conoce a Dios. Es el versículo 8, perdón. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces lo que Juan está diciendo, Juan está comparando, ¿verdad?, al creyente con el incrédulo, y señala a Juan que cuando el amor está ausente, esto es muy importante, cuando el amor está ausente, el conocimiento de Dios no existe. ¿Cómo está eso? Cuando el amor está ausente, o sea, cuando hay evidencia de que un hermano, estamos hablando de los hermanos, cuando hay evidencia de que un hermano no tiene amor, sino tiene amor solamente por sí, así hay mucha gente que nada más se ama a sí mismo y desea todo lo mejor para sí, todo lo mejor, pero no para el hermano. Esa persona no tiene un amor bíblico. Entonces, cuando el amor está ausente, el conocimiento de Dios no existe. Pero a ver, espéreme, la gente que usted está poniendo como ejemplo, o el pastor que pone como ejemplo, o el teólogo que pone como ejemplo, pues conoce de Dios, pues es un teólogo. Y aquí Juan dice, ¿verdad?, en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces no importa qué intelecto tengas, no importa cuántas veces hayas leído la Biblia, si la has leído 14, 15, 20 veces en toda tu vida, no importa si tienes un
bachillerato en teología, si tienes una licenciatura en teología, si tienes una maestría en teología, un posgrado, un doctorado en teología, y conozcas absolutamente todas las cosas de Dios, los atributos de Dios, y domines toda la doctrina presbiteriana, la regla de salvación, elección, llamamiento, regeneración, adopción, justificación, santificación, glorificación, y sepas de memoria todas estas reglas y no amas, no tienes a Dios. Punto. Eso no lo dice el pastor Jesús Vallarta, lo dice Juan, el apóstol Juan, el Espíritu Santo. No, Juan no era el Espíritu Santo, obviamente, pero Juan está escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Son letras del Espíritu Santo, son letras de Dios. Lo que estamos hablando no son ideas humanas, no, ni de Juan. Sí, el Señor usó a Juan con su temperamento, con su carácter, con su cultura, con su intelecto, sí, pero finalmente las palabras son del Espíritu Santo. Y aquí dice que si tienes mucho conocimiento bíblico y teológico y te sepas todas las doctrinas habidas y por haber, y sepas la distinción entre supra y infralapsarianismo, y sepas del paracleto, y sepas palabras técnicas y muchas, si no amas, no conoces a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y a Juan le interesa, ¿verdad?, este asunto. Porque ya dijimos, Juan es un pastor ya anciano, amoroso, sabio, y lo más importante, es un hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y quiere que su congregación también tenga esta verdad en su vida, que ellos no vivan de una manera ficticia, ¿verdad? El día miércoles enviamos el material de la escuela dominical, se llama Las Escrituras y la Obediencia, es el título, Las Escrituras y la Obediencia. ¿Qué tanto obedezco a leer las Escrituras? Las Escrituras tienen que hacer si yo soy regenerado, ¿verdad? Si yo soy hijo de Dios, tienen que hacer en mí el cambio, el efecto, que si yo leo algo tengo que obedecer, si no, no sirve absolutamente de nada. Lo que estamos diciendo ahorita es no lo que viene en la escuela dominical, porque no estoy repitiendo lo que dice la escuela dominical, no, estoy tomando algunos conceptos, pero en la escuela dominical el tema fue eso, son 7 páginas interesantes en donde podemos ver acerca de ese tema de el amor hacia Dios. Entonces, hermano, el intelecto no es suficiente para amar a Dios, no, sino para conocer a Dios, no es necesario el intelecto. Claro que si usted ha sido un hombre o una mujer que el Señor le ha bendecido, ¿verdad?, con mucho intelecto, es decir, usted es una persona muy inteligente, gloria a Dios, le va a costar quizá menos trabajo entender las cosas, las cuestiones del Señor, las doctrinas de la Biblia, pero ahora ese intelecto debemos usarlo para nuestra vida. Y si la Escritura me está diciendo que tengo que amar a mi prójimo incondicionalmente, porque esa es una evidencia de que tengo a Dios y yo hablo de Dios, yo soy pastor y hablo de Dios y sé orar y sé doctrinas, pues tengo que amar, definitivamente. Claro que el amor no se manifiesta solamente en apapachos, ¿verdad? No, sí, no te preocupes, pues sí, igual si mi hijo hace cualquier cosa indebida, no le voy a aplaudir, no lo voy a apapachar, no lo voy a sentar en mis piernas, ay, hijito, sigue igual de latoso, no, le tengo que meter una reprensión de acuerdo a la falla que él ha cometido. Eso es amor. Eso es amor. Cuando a una persona y le dices, fíjate que estoy en este pecado, hermano, hermana, y me siento mal, y tú notas que la persona te empieza a apapachar, no te preocupes, pues no es tan grande, no es tan grave el pecado, y mira, y pues sigue igual, etcétera, etcétera, no te ama, te está dando por tu lado, ¿verdad? Juan no hace eso, Juan es un pastor, y Juan quiere que su iglesia pues camine conforme a la voluntad del Señor. Por eso es que dice, ¿verdad?, en la última parte del versículo 8, porque Dios es amor. Dice, el que no ama no conoce a Dios, ¿verdad? Dice, el que no ama no conoce a Dios. O sea, eso es lo que Juan está diciendo. El que no ama no conoce a Dios. Lo dice al principio del versículo 8. El que no ama no ha conocido o no conoce a Dios. Entonces Juan compara al creyente con el incrédulo y señala que cuando el amor está ausente, el conocimiento de Dios no existe.
La persona que no está en comunión con Dios por medio de la oración y sobre todo por medio de la lectura de la Biblia, no puede ser un instrumento por el Señor. Alguien que no lee la Biblia, alguien que no ora al Señor, alguien que principalmente esto, ¿verdad? Quien no esté leyendo su Biblia y que no esté orando, pues no puede haber amor en él. Dios no lo puede usar como un medio. Dios no puede usar a esa persona que no tiene amor para que Dios manifieste su amor mismo, no. Dios desea personas para que el amor que tiene el Señor sea primeramente puesto en él y así sea transmitido a las demás personas. Así que el amor y el conocimiento de Dios, el amor y el conocimiento de Dios son dos caras de la misma moneda. O sea, van juntas, siempre van juntas. El conocimiento que yo tenga del Señor debe ir acompañado de amor. Es imposible que un hombre o una mujer se vaya a vivir a las montañas, se convierta en un ermitaño y no salga para absolutamente nada, pero conoce todos los libros de la Biblia y sabe mucha teología y doctrina, pero no transmite el amor con nadie. ¿De qué sirve? Por eso es que los monasterios, ¿verdad? Los conventos, bíblicamente, creo yo que no deben existir. ¿Para qué están encerrados personas, encerradas por mucho tiempo y no salen absolutamente para nada? Cuando la palabra nos dice, sal y predica el Evangelio, Hechos capítulo número 1, versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Encerrados en un monte, en un monasterio, en un convento, en un bosque, sin predicar la palabra, nada más leyendo, no es bíblico, no tiene sentido. Así que el amor y el conocimiento de Dios son dos caras de la misma moneda. Dios es amor. Dios es amor. Y todas las personas desde niños pueden aprender estas palabras en el hogar y en la iglesia. Los adultos atesoran estas tres palabras, ya que en ellas, en las palabras que Juan está hablando, el apóstol ha declarado una de las características de Dios, el amor. Esto entonces significa no solamente, ¿verdad?, que Dios ama a su creación y a su gente, o que Dios está lleno de amor, no. Quiere decir que en su mismo ser, Dios es amor. Y este es el mensaje que Juan comunica en su carta. Esto es lo que Juan está comunicando. Dios es amor. Nada más haría falta. O si llegamos al conocimiento verdadero de decir porque Dios es amor, nada más haría falta. Nada me haría falta, que Dios es amor. Y bueno, el amor, ya lo dijimos, ¿verdad? El amor es de Dios, dice el versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, consideremos los siguientes puntos, ¿verdad?, que ya vimos en versículos 9 y 10. Primeramente, Juan nos ofrece una prueba, ¿verdad? Dice, el amor de Dios emana del ser de Dios. El amor de Dios emana de su ser, del ser del Padre. Y no solamente emana del ser de Dios, sino que se irradia hacia nosotros, hacia la iglesia. Dios es amor, sí, pero Él desea que su iglesia tenga ese amor. ¿Cómo lo ha hecho el Señor? Pues envió a Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Al unigénito Hijo del Padre lo envió a este mundo para que a través de su Hijo Jesucristo nosotros conociéramos a Jesús. Por eso Juan dice, sí, no es solo un espíritu, no.
Jesús vino físicamente y lo conocimos, estuvimos con Él, comimos con Él, dormimos con Él, platicamos con Él, lo vimos, lo palparon nuestras manos. Era un hombre sin pecado, claro. Y este hombre, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, vino a dar una clase, una cátedra completa del amor de Dios, del ser de su Padre, de Él mismo, ¿verdad? Jesús es Dios. Entonces Dios en su administración que tiene, en la economía que Él ha realizado, que es la administración, en su forma de administrar su reino, Él así decidió. Dios Padre crea al mundo, a la creación, el hombre peca, cae en pecado, Él mismo Dios Hijo baja al mundo para restituir al mundo perdido y para irradiar el amor, y Dios Espíritu Santo se queda con la iglesia una vez que Jesús ascendió a los cielos nuevamente después de 40 días de estar después de la crucifixión, y el Espíritu Santo se queda permanentemente con la iglesia. Esta es la forma en cómo el Señor administra, ¿verdad? El proceso de salvación, de creación, salvación y santificación en cada uno de nosotros. Y por eso entonces es que el Hijo, ¿verdad? Bueno, estamos diciendo que el Señor da una prueba de su amor. ¿Cuál es la prueba de su amor? Jesucristo en el mundo. El Hijo de Dios es la prueba, es una prueba visible del amor de Dios hacia su pueblo. Por lo tanto, entonces Juan escribe, de este modo demostró Dios su amor entre nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo. Y aquí notemos, ¿verdad?, cómo es que Juan redacta su carta. Juan no menciona el nombre de Jesús o de Cristo. Fíjese, eso es importante, eso es una forma de redacción, ¿verdad?, de escribir. Juan no menciona, ¿verdad?, el nombre de Jesús o de Cristo. En lugar de estos nombres, Juan utiliza, ¿verdad?, la palabra hijo para llamar la atención de la íntima relación padre-hijo. Dios el Padre, ya lo dijimos, Dios el Padre envió a su Hijo al mundo, pero hizo más que eso. Envió a su Hijo unigénito. Y aquí la palabra unigénito, mucho cuidado con las falsas doctrinas, la palabra unigénito, los testigos de Jehová dicen, sí, ahí está, ahí dice, Jesús es el único Hijo de Dios, así que Jesús es un ser creado. Eso es un error. Jesús no es un ser creado. La palabra unigénito que se menciona, ¿verdad?, se usa esta expresión para señalar a Jesús de un modo único por encima de todos los seres terrenales y celestiales. Es decir, a pesar de que Jesús, no a pesar, sino Jesús fue un hombre, se encarnó en un hombre. Bueno, a pesar de ello, de que fue un hombre, esta expresión unigénito quiere decir que Jesús, a pesar de que fue hombre, fue único entre todos los hombres. No ha habido un hombre igual que Jesús, ni tampoco, si lo vemos desde el punto de vista celestial o divino, no hay ningún ser igual a Jesús, no hay ningún ser creado, ni celestial, ni terrenal, que sea igual que Jesús. Jesús es único, por eso es el unigénito Hijo de Dios. Mucho cuidado con esa enseñanza, porque los testigos de Jehová, los adventistas y otras sectas que enseñan esto, y a veces entran en las iglesias, ¿verdad?, y uno se confunde. Pues ahí dice que Jesús es Hijo de Dios. Sí, pero es el Hijo único de Dios, unigénito de Dios, en ese sentido. Dios no fue creado, Jesús no fue creado. Por eso en el credo, en uno de los credos, ¿verdad?, en el credo de Atanasio, dice, ¿verdad?, respecto a Jesús, creado, no engendrado, de la misma naturaleza del Padre. Bueno, sabiendo esto, entonces entendemos nosotros que Dios envió, ¿verdad?, a su Hijo unigénito, ya sabemos que es unigénito, a nuestro mundo pecador para darnos vida. Fíjese, si Dios Padre le hubiese dado al mundo, si Dios le hubiera dado el mundo a Jesús como un regalo para que Él disfrutara por su fidelidad, Dios hubiera demostrado ampliamente su amor hacia Él. Claro que sí, ¿no?
y nosotros no hubiéramos tenido dificultad en entender este acto de amor de Dios. ¿Sí? O sea, si nosotros supiéramos que Dios le dio la creación, el mundo a Jesús como un regalo para que Él gobernara, en nosotros no habría ningún problema. Sí, Señor, tú eres el Dios poderoso, tú haces lo que deseas. Pero el texto dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Entonces, Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz, a fin de que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él nos dio a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo. No fue que Dios le dio a nosotros a Jesús. Le pertenecemos, claro que sí. O sea, esa es la distinción que queremos hacer. El Señor nos ama tanto que nos dio a su único Hijo. Entonces, este mensaje, pues yo creo que es profundo para nosotros, para una mente tan limitada como la mía. Y a veces somos incapaces de sondear las profundidades del amor de Dios por nosotros. ¿Sí entiende, hermano? Lo más lógico, pienso yo, de acuerdo a la lógica humana, era que si Jesús vino a este mundo y entonces Él murió por el mundo, a Él le corresponde que el Padre le hubiera dado al mundo como un regalo para que Jesús se satisfaciera, se siguiera sintiendo feliz, contento de lo que había hecho. Y no hubiera habido ningún problema, pero no ocurrió eso, ocurrió lo contrario. Dios nos ama tanto, tanto, tanto nos ama, que nos dio a Jesucristo, a su único Hijo, para que Él lavara los pecados, ¿verdad? Dice en propiciación, que dice que Él lo mandó en propiciación para nosotros, para cumplir con toda la ley, para cumplir con todos los sacrificios que el Señor estaba demandando. Dice la palabra, ¿verdad? Esto es amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Otra vez, esto es amor. Estamos en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Juan escribe, ¿verdad? En el versículo 10, Juan describe el asunto en primer lugar en términos negativos y luego en términos positivos. En cuanto a lo negativo, Juan expresa que nosotros no amamos a Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? De una forma negativa lo está diciendo. Nosotros no amamos a Dios. Pero Juan no dice, Dios nos amó. Fíjense, o sea, cuando estamos diciendo que, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No, lo está diciendo de una forma negativa. Entonces Juan dice, nosotros no amamos a Dios. Ahorita vamos a entenderlo. Juan no está diciendo Dios nos amó. O sea, Juan no dice esto. Juan nos amó porque nosotros somos los hijos amorosos de Dios. O sea, no ocurrió así. Dios dijo, ay, esos hermanos de la iglesia son bien amorosos, se aman unos a otros, miren cuánto amor irradia de su ser. Por ese acto amoroso que tienen, los voy a amar. No dice eso. Dice lo opuesto. Bueno, Pablo también dice lo opuesto, ¿verdad? Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, que tenemos una mente pecadora que es hostil a Dios. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, el ser humano no tiende por naturaleza a amar a su prójimo, no, sino que Dios lo dice de otra manera. Bueno, Juan lo escribe, ¿verdad? Que es Dios, claro. Lo dice de una forma positiva. Dice Juan afirma que el amor se origina en Dios, no con el hombre. Entonces, el hombre por sí mismo no puede amar.
tiene que ser un amor de Dios. Estamos hablando del amor bíblico, ¿verdad? El amor que nos está hablando Juan. Entonces, en esta parte, ¿verdad?, en donde el Señor nos hace reflexionar y nos dice, ¿verdad?, que Dios ama al que no merece amor. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque esa es una realidad. O sea, si miramos la historia de Israel, en donde se origina la iglesia, nadie buscaba al Señor. El Señor tuvo que buscarlos. Por eso es que Dios ama al que no merece amor. Honestamente, hermano, bueno, yo me hago la pregunta. Honestamente, ¿yo merecía el amor de Dios? Yo, Jesús Vallarta, con todo lo que hice en mi juventud, y hice muchas cosas tremendas, muchas cosas horribles, pecados pues, horribles, tremendos. ¿Merecía amor? No merecía amor. Y Dios actúa así, Dios obra de unas formas bien misteriosas que para nuestro razonamiento no entendemos. Porque podemos decir, ¿por qué Dios ama a esa lacra de la sociedad? ¿Por qué la ama? ¿Quién sabe? Pero Dios me ama. Y me ama mucho. Y yo estoy seguro de eso, que Dios me ama. Digo, hablo de mí para no poner ejemplos, ¿verdad? Luego la gente se ofende. Hablo de mí. Yo hice muchas tonterías, pero el Señor me demostró su amor. Entonces sí es cierto, Dios ama al que no merece amor. Qué extraño. Son extraños los caminos de Dios. La verdad es muy extraño. Dios perdona a aquel que es culpable. ¿Cómo? Si alguien comete un delito en la sociedad, un asesinato, lo llevan ante el juez, aunque el juez sea el papá biológico del criminal, él lo tiene que condenar, porque esa es la ley. O quizá él se hace a un lado, ¿verdad? Yo no puedo en este caso, pongan a otro juez porque es mi hijo. Pero si es su hijo y el juez es un juez verdadero y quiere hacer justicia, quiere hacer valer la ley, tiene que condenar a su hijo, aunque sea su hijo, y lo mete preso, cadena perpetua o lo que sea. Pero Dios no actúa así con sus hijos. Dios no actúa así. Estábamos en el tribunal de los acusados y el Señor nos declaró culpables. No nos declaró culpables. Nos dijo, tus pecados son perdonados, eres inocente. La sangre de Jesús te ha limpiado esos pecados. Son formas extrañas de actuar. Dios ama al que no merece amor. Así que si Dios me sigue amando y yo sé que estoy haciendo cosas indebidas, estoy en la iglesia y continúo haciendo esas cosas y yo sigo sintiendo y sigo percibiendo el amor de Dios en mi vida, Dios me ama. Pablo dice, en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y después se pregunta él mismo, ¿verdad? Hace una pregunta retórica. Entonces, ¿qué pues? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y responde fuerte. En griego, me gustó como dijo un pastor, un maestro, que Pablo respondió y dijo, meganoito. Esa es la palabra en inglés, meganoito. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos en pecado para que la gracia abunde? No, nunca, de ninguna forma. El que es nacido de nuevo hace lo posible por no volver a pecar. Y ese es el amor de Dios. Bueno, Juan entonces termina diciendo, ¿verdad?, que Dios envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Eso lo dice al final del versículo 10, y eso ya lo explicamos cuando vimos este punto, que, bueno, así rápidamente, había en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, existía el Arca del Pacto, que el Señor le mandó a Moisés que construyera. El Arca del Pacto era una caja, un arca, y estaba dentro del arca el maná, una porción del maná, y la vara de Aarón, representando, simbolizando el alimento espiritual con el maná, y la guía y dirección del Espíritu Santo con el bastón de Aarón, ya que Aarón era el sacerdote. Y la vara de Aarón enverdecía, ¿verdad? Es decir, estaba viva a pesar de que estaba cortada. Y había unos serafines, uno de cada lado, cuidando el arca. Y en
en la tabla de la mesa de la propiciación, ese era el nombre, encima de la mesa de la tabla de la propiciación, el sacerdote cada año, Levítico capítulo 16, en el día de la expiación, el día de la expiación, venía el sacerdote, hacía su sacrificio con animalito, tomaba un poco de sangre y la sangre del animal la rociaba entre muchas partes, pero lo que nos importa aquí es que tomaba una parte de la sangre del cordero que ya había sido sacrificado y lo ponía en la mesa de la propiciación encima. Entonces eso significa, ¿verdad?, que la gracia de Dios, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, todo esto era una sombra de lo que iba a venir miles de años después. La sangre de Jesús, la sangre del Cordero que estaba en la mesa de la propiciación es más valiosa, es de más valor que lo mismo que se encontraba abajo, que era el alimento y que era la guía y dirección. No estoy diciendo que una cosa vale más que otra, pero era muy importante porque estaba hasta arriba, es decir, la sangre del Cordero cubría toda la mesa de la propiciación. Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él se convierte en nuestra propiciación, en el rescate de nuestros pecados. Así como el sacerdote traía sangre, ya no es necesario ese rito el día de hoy, no, porque Jesús ya murió en la cruz. Esto entonces es lo que dice Juan, ¿verdad? Que Jesús él se convirtió, el Hijo de Dios es la propiciación por nuestros pecados, el perdón por nuestros pecados con su sangre, pues maravillosa, sangre única que tiene el Señor. Bueno, el versículo 11 y 12, para ir terminando, dice el versículo 11 y 12, amados, nuevamente Juan les vuelve a decir de una manera muy tierna, ¿verdad? Amados o queridos amigos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que en estos dos textos, en esos dos versículos, 11 y 12, encontramos un eco, ¿verdad? Un eco de las palabras de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que el Evangelio de San Juan y las cartas de Juan fueron escritas por la misma pluma de un hombre, ¿verdad? Así que en todo el versículo 11 podemos encontrar las palabras de Juan 3:16, excepto que aquí en la carta Juan es mucho más personal, ¿verdad? O sea, en su evangelio él se refiere a todo el mundo, ahora aquí es más personal. Puesto que Dios nos amó así, dice Juan, puesto que Dios nos amó así. Entonces Juan está empleando el tiempo pasado, amó, para indicar el elemento histórico en el ministerio y muerte de Jesús, el don del supremo amor. ¿Quién? Jesús. Por consiguiente, entonces Juan escribe la pequeña palabra así, que significa de tal manera. Es decir, Dios nos amó hasta el punto de enviar a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Y Pablo también, ¿verdad? Lo expresa, ¿verdad? Pablo expresa su gratitud cuando escribe en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 15, gracias sean dadas a Dios por su don indescriptible. Pablo, Juan, todos los escritores bíblicos estaban conscientes, ¿verdad?, que la gracia del Señor era completamente indescriptible. El versículo 11, ¿verdad?, en la segunda parte del versículo 11 dice, nosotros debemos también amarnos unos a otros. Y esto transmite el resumen de la ley en Mateo 22:39. Vamos a buscar ese texto, por favor. Mateo 22:39, para ver lo que dice el evangelista. Dice la palabra Mateo 22:39. Y el segundo es así, o sea, se está refiriendo al gran mandamiento, ¿verdad? Bueno, desde el principio. Entonces los fariseos, desde el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento
en la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo la ley y los profetas. Estamos cumpliendo la palabra. ¿Es necesario ser un teólogo para amar a Dios? Ya dijimos que no. Puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero puedes tener nada de amor. Así que el conocimiento intelectual no te sirve para amar a Dios y para amar a tu prójimo. Lo que sirve es el amor al prójimo, para conocer al Señor. Y esto es muy, muy importante para nosotros, hermano, porque estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad?, en donde podemos pensar de qué manera cumplimos la ley del Señor. ¿Cómo? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ama a Dios. Asimismo, ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. ¿Difícil? Sí es difícil, pero no es imposible. Si el Espíritu Santo nos ha dejado estas letras es porque es posible cumplirlas, ¿verdad? Entonces Dios nos da un mandamiento. Dios nos da un mandamiento con una obligación moral. ¿Somos receptores del amor de Dios? Claro que sí. Somos receptores del amor de Dios y debemos, por nuestra parte, amarnos unos a otros. Juan no da a entender que deberíamos descuidar el amar a Dios, sino que él, como Pablo y también como Santiago, pone el énfasis en el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que ese es el interés, no solamente de los apóstoles, sino de Jesús principalmente, de amar al prójimo como a nosotros mismos, como si fueran nuestros hermanos, a los enemigos. Fíjese, además, aquí nos manda a amar al enemigo, a orar por el enemigo. Pablo dice, ¿verdad? Ora por tus enemigos, ora por ellos. O sea, no estés pensando qué hacer y maquinando cosas con tus enemigos y del coraje que te da. Y ahora voy a hacer esto, voy a hablar con esta persona y con la otra para que caiga. No, dice Pablo, ora por tus enemigos, ora por ellos, y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así dice. ¿Qué son las ascuas? Pues el juicio, ¿verdad? Las ascuas está usando Pablo un lenguaje figurado. Las ascuas son como un tipo de vela que sube y baja, como una flama de vela. Ascuas de fuego, y bueno, el fuego lo que simboliza pues es juicio, ¿verdad? O sea, un montón de juicio amontonarás sobre esa cabeza de tu enemigo, pero ora por él. No ores pidiendo juicio, ¿verdad? Tú ora por él: Señor, te pido por esta persona, mira, me está agrediendo, está haciendo esto, a mi hijo le hizo tal situación, ya sabes cómo es el vecino, es muy malvado, etcétera. Señor, te pido por él. Tú ora por él y el Señor va a actuar solito. El Señor lo va a meter a un juicio. No quiere decir esto que el Señor va a maldecir, a castigar a tus enemigos. No, el juicio también implica salvación. Y eso es gracia. Entonces Pablo dice: no seas tonto, o sea, que no te llene la ira, el coraje, no pierdas la cabeza. Ora por él, ora por tu enemigo. Y quizá el Señor, si él así lo designa, puede ser hasta rescatado, ¿verdad?, del engaño, y puede ser puesto también en la iglesia como tú estás. Por eso es que cuando pensamos distinto y nos topamos con la Biblia, nos bloqueamos. Y bueno, ¿ahora qué hago? Yo quería hacer esto y lo otro y mi intención era lo siguiente. No, cálmate, ora, ama. Y entonces es cuando el Espíritu Santo nos dice qué hacer, y lo tenemos que hacer si es que queremos cumplir la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, si nuestro amor por Dios debe manifestarse, nuestro amor por el prójimo, entonces cumplimos el mandamiento de amar a Dios y a nuestro prójimo. Y nuestro amor entonces es mutuo y genuino. Podemos fingir, ¿verdad?, que amamos. Claro que sí, eso es muy fácil. No es fácil. En la prepa muchos de ustedes quizá entraron o tomaron como clase optativa teatro, ¿verdad? Y uno aprende a hacer tantas cosas. Entonces, podemos fingir que amamos, pero cuando realmente amamos de una manera bíblica, entonces nuestro amor
se convierte en un amor mutuo y genuino, un amor verdadero, un amor que ama al Señor. Nadie ha visto nunca a Dios, eso es lo que dice Juan. Nadie ha visto nunca a Dios. Y Juan entonces explica lo que quiere decir. En el contexto más amplio, cuando escribe, el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto, en el versículo 20. Entonces, podemos ver a nuestro prójimo, pero no podemos ver a Dios. Aunque digamos que amamos a Dios, nuestras palabras carecen de significado. O sea, digo, ¿cómo voy a amar a Dios si no lo veo? Y nos lo dice la Escritura, ¿verdad? Si a Dios si a tu hermano que lo ves, no lo amas, o sea, lo estás viendo, que tiene necesidad, que anda loco, que necesita que estés con él, que necesita oración, necesita que lo atiendes, no lo amas, que no tiene que comer, nada más, bueno, pues que te vaya bien, adiós. Si a él que lo ves, no lo amas, ¿cómo vas a amar a Dios si no lo ves? Y Juan dice, sí, primero tienes que amar a tu prójimo. Juan Calvino, ¿verdad? Todos conocemos a Juan Calvino, o lo hemos escuchado, un buen teólogo. Juan Calvino comenta, ¿verdad?, que nuestro amor no debe ser mercenario. Nuestro amor no debe ser mercenario, puesto que hemos sido amados libremente. Dios nos amó, y dice Romanos que Dios nos amó cuando éramos pecadores. Sí, así dice Romanos. Dios nos amó aún siendo pecadores. Entonces, si nosotros hemos sido amados libremente por el Señor, entonces nuestro amor no debe ser mercenario, es decir, no lo debemos vender ni poner condiciones de nuestro amor, porque no fuimos amados libremente. Entonces Juan continúa diciendo y dice, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se ha cumplido en nosotros. Juan reafirma su enseñanza, ¿va?, de que si obedecemos los mandamientos de Dios, Él vive en nosotros y nosotros en Él. ¿Qué podemos obtener, hermanos, de estos versículos del 7 al 12? Algunas consideraciones que podemos tomar. Es que la primera carta de Juan es el libro más destacado acerca del amor. En esta carta el verbo amar aparece 28 veces, solamente en la primera carta, aparece 28 veces, y el sustantivo correspondiente amor aparece 18 veces. Casi todas estas referencias se encuentran en la sección de los capítulos 3 al 5. Entonces encontramos muchas veces repetida la palabra amor, tanto en el sentido de sustantivo como de verbo. Y esto es muy importante que lo detectemos, ¿verdad? Si Juan está hablando mucho de amor, hay que tener cuidado, estar alertas. Cuidado en el sentido de que no pasemos desapercibido esas palabras de amor que son tan importantes para nosotros, para que las tomemos, nos apropiemos de ellas. Si Dios nos amó antes de la creación del mundo, porque nos amó antes de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, si Dios nos amó antes de la creación del mundo, ¿por qué envió a su Hijo a una muerte cruel sobre la cruz? ¿Era necesaria la muerte de Cristo? ¿Usted no ha pensado eso? ¿Por qué dejar que un hombre muriera en la cruz? Fue un acto horrible, mucho dolor, mucha violencia. ¿Por qué? Si en el Antiguo Testamento sacrificaban un animalito, un cordero, bien cuidado, especial, dedicado para sacrificios desde que nacía, y con la sangre del cordero los pecados del pueblo eran perdonados por un año, y así se aventaron muchos siglos con esos ritos. ¿Por qué no continuar con esos animalitos? ¿Por qué desperdiciar la vida humana? ¿Era necesaria la muerte de Jesús? ¿Era necesario que Jesús muriera como un hombre? Sí. La respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque la ira de Dios, la justa y santa ira de Dios, la ira de Dios jamás la compare con la ira de nosotros, hermano. No es nada igual. No, eso es una blasfemia.
tratar de comparar la ira de Dios con la ira del ser humano. No, nunca va a ser así. Es una ira especial, única, santa, justa. Esta ira de Dios por la causa del pecado de Adán y Eva tenía que ser satisfecha, no por un animalito, sino por un hombre. Y el Señor mandó a Jesús para que Él muriera en la cruz del Calvario. Así que Cristo, hermanos, el Señor Jesús ha satisfecho esta demanda, la demanda del Señor en lugar de su pueblo. Por tanto, entonces, los hijos de Dios, nosotros, los hijos del pacto, que estamos cubiertos con su justicia, podemos experimentar la plenitud del amor de Dios. Solamente la iglesia, por todo lo que ya dijimos, solamente la iglesia puede experimentar la plenitud del amor de Dios. Y pues oremos al Señor para que los que estamos dentro de la iglesia, que Dios nos esté dando más amor cada día, y que las personas que no se encuentran aún dentro de la iglesia, que nos ayude el Señor para poder evangelizar, ¿verdad? Nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, Dios sí sabe, nosotros no. Por eso es que predicamos el evangelio dentro y fuera de los templos, para que el Señor les alcance, ¿verdad?, si en su voluntad se encuentra. Así que, hermanos, hemos visto esta parte, esta sección que nos habla específicamente del amor del Señor. Ya lo oímos, ya lo supimos, ya lo aprendimos, quizá ya lo sabía usted, ya lo repasó. Vamos a ponerlo en práctica. Eso es lo que resta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar juntos, Señor, a través de este medio. Te pedimos por tu iglesia, Señor, que tú la bendigas. Te pedimos que tú traigas más gracias, Señor, a nuestra vida, que sobreabunde la gracia, Señor, pero que no exista el pecado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que continuemos amándote, que continuemos amando al prójimo, Señor, y en el momento que tengamos un alto en el cual no podamos amar a algún hermano, a alguna persona, oramos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos facilite, Señor, la forma de cómo dirigirnos hacia las personas. Te damos gracias porque nos das un tiempo, Señor, de reflexión, nos das un tiempo en lo que estamos pasando, esta enfermedad, esta pandemia, muchos de nosotros, nos das tiempo de reflexión para que podamos continuar, Señor, disfrutando de las bendiciones que solamente tú nos das. Te damos las gracias, Señor, y te rogamos que en toda esta semana que inicia, Señor, nos continúes bendiciendo, Señor, que tu voluntad se manifieste en los enfermos y que la alegría de corazón esté en cada uno de nosotros por todos los tiempos. Te lo pedimos y te damos gracias confiando en las misericordias de Jesucristo. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Buenas tardes, hermano.